Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia. Gracias también a los hermanos que están conectados. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, por favor. La Biblia dice, capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo empieza una sección que va a hablar acerca de completar el gozo de Pablo. Esa es la enseñanza aquí. Esa acción se lleva a cabo bajo 4 realidades. Usted observa en el versículo 1 que dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Parecería que el versículo 1 habla de posibilidades. Si alguna consolación en Cristo. Pero la verdad es que no es así. Habla de realidades. El texto bíblico está diciéndonos a nosotros, ya que hemos sido consolados por Dios a través de Cristo, ya que hemos recibido el consuelo de su amor, ya que hemos experimentado la comunión con el Espíritu Santo, ya que hemos experimentado ese afecto entrañable y esa misericordia, ya que nosotros como creyentes hemos experimentado todo eso, ese cambio y esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, debería ser suficiente argumento para que ustedes puedan completar mi gozo. El gozo del apóstol Pablo no está completo porque existen ciertos pecados en la vida de estos creyentes. Así es que cuando Él les ordena, les manda, completad mi gozo, recuerde que es un imperativo y es la idea central de estos versículos hasta el versículo 11. Es el corazón del texto. Completad mi gozo. Ese deseo, esa orden más bien de completar el gozo, no es un interés personal o no es un capricho del apóstol, sino más bien es el hecho de que él sabe que hay falencias en la vida de los creyentes de Filipos y él quiere que esas áreas, esos pecados en la vida de ellos puedan llegar a solucionarse para que así él pueda regocijarse de manera completa, de manera plena. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué cosas te sientes feliz? ¿Por qué cosas te sientes gozoso? Aquí el apóstol Pablo se siente gozoso y quiere sentirse completamente gozoso cuando encuentre a sus hijos, cuando encuentre a los filipenses que ellos están solucionando ciertos pecados que atentan en contra de la unidad de la iglesia. El problema está descrito en los versículos 3 y 4. El
texto nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay 3 pecados que atentan en la vida de estos creyentes. Se habla de contienda. La contienda aquí es esa ambición egoísta, es ese impulso interior que trata de conseguir el éxito aún quebrantando principios morales. Ese es el significado de esa palabra contienda. Entonces, en la iglesia hay un problema de ambición egoísta donde ellos están tratando de buscar el éxito personal, y si tienen que quebrantar principios morales, principios bíblicos, ellos están dispuestos a hacerlo. Quieren ser mejores, quieren ser más exitosos que los otros, tienen egoísmo en contra de otros que han progresado, y ellos están contendiendo y peleando porque ellos quieren ser más exitosos que el resto. Dentro de la iglesia hay un pecado de vanagloria, orgullo. Se sienten engreídos, sienten el deseo de fama y de ser tratados como más importantes por sus logros, por sus habilidades, por su éxito. Hay vanagloria dentro de la iglesia. Y luego el texto dice que están mirando cada uno por lo suyo propio, y les manda a mirar cada cual por el de los otros. Mirar por lo suyo propio. No está mal ser diligentes y ser cuidadosos en las cosas que hacemos en todas las áreas de la vida, pero cuando nosotros únicamente nos enfocamos en nosotros y en el beneficio personal, y nos olvidamos del resto, nos olvidamos de amar a otros y de suplir las debilidades de otros, hay un problema. Esa es la situación espiritual de la iglesia de Filipos. Es una iglesia saludable, pero es una iglesia como todas que tiene algunas áreas que necesitan ser mejoradas y necesitan ser transformadas. Y a través de estos versículos 3 y 4 el apóstol Pablo está describiendo el problema, un problema de contienda, de egoísmo, de un éxito desmedido, de un deseo de llegar a conseguir ese éxito aún a costa de quebrantar principios morales. Se creen súper importantes, orgullosos, y no miran para el beneficio de otros, sino solo para el beneficio personal. En una sola palabra, lo que hace falta en esa iglesia es unidad. No hay unidad. Se están peleando entre ellos. El apóstol no solo va a describir el problema, sino va a mostrar la solución a dicho problema. Y la solución que el apóstol va a describir tiene que ver con 3 virtudes cristianas que nosotros deberíamos integrar a nuestra vida. La primera virtud tiene que ver con la unidad. Y se nos va a hablar de una unidad de pensamiento, de una unidad de amor y de una unidad de propósito. El versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ahora, en la palabra sentir, usted puede llegar a concluir que el apóstol está solamente haciendo referencia a las emociones, cuando en verdad la traducción de la palabra sentir, que aparece en ese versículo 2 en 2 ocasiones, no solo hace referencia a la parte emocional, sí está incluida, hace referencia a pensar. Ese es el significado primario de esa palabra. Así es que el texto me está diciendo que yo debo pensar lo mismo. Habla de unidad de pensamiento.
Podemos tener nuestras diferencias en la política, en los deportes, en gustos, en preferencias de ropa, en muchas cosas. Pero en donde debemos pensar lo mismo es en las cosas espirituales. Debe haber unidad de pensamiento. Debe haber unidad en cuanto a las convicciones espirituales. El texto continúa diciendo, teniendo el mismo amor. Observe la unidad en amor que deberíamos tener. Amaos los unos a los otros, dijo el carpintero. No dijo armaos los unos contra los otros. Unidad de amor. Si nosotros no estamos de acuerdo con el hecho de que el amor debe ser la característica que nos ayuda a relacionarnos y a manejar las diferencias posibles que existen entre nosotros, vamos a observar como iglesia unidad. El versículo 2 termina diciendo, sintiendo una misma cosa. Unidad de propósito. Así es que para que se complete el gozo en la vida del apóstol Pablo, se requiere que sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que el apóstol desea es que ese gozo en él pueda ser completo, pero para que eso se lleve a cabo se necesita unidad de pensamiento, unidad en el área del amor y unidad de propósito. Si usted y yo no tenemos esas características en nuestra vida, nosotros no podremos tener unidad. Y cuando no existe unidad dentro de la iglesia, cada uno hace lo que cree que es mejor. La unidad nos permite unirnos para llegar a establecer metas, objetivos comunes que glorifiquen a nuestro Dios. Por eso en lo espiritual debemos pensar igual. Por eso debemos sentir igual el uno por el otro, amándonos. Por eso debemos tener un propósito común, usar nuestra vida para compartir el evangelio con tanta gente que necesita escuchar de él. Unidad es el primer elemento de 3 que el apóstol va a mencionar. El segundo elemento en la vida de los creyentes de Filipos es la humildad. El verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Observa, con humildad. ¿Cómo me doy cuenta que soy una persona humilde? ¿Cómo puedo hacer un examen, un test, que llegue a concluir sin lugar a dudas que soy una persona humilde? El versículo me dice, ¿cómo saber que soy humilde? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted estima a los demás como superiores a usted mismo? La persona que hace la limpieza en su casa, ¿usted la ve como superior a usted? ¿A una persona negra la ve igual? ¿Como superior a usted? ¿A una persona indígena le ve como superior a usted? Hablamos mucho de humildad, poca práctica. El orgullo me hace ver a mí como superior a todos. La humildad me hace ver como a ellos como superiores a mi persona.
No porque tengo una no porque tengo una mala autoestima, no porque tengo una baja estima de mi persona, sino porque doy la importancia que tiene el otro. No soy la persona que veo sobre el hombro y me siento superior a otro, más bien considero a los otros como superiores a mi persona. La tercera característica para solucionar el problema que existía en la iglesia es la abnegación. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo interesante es que empieza diciendo el texto, no mirando. Es algo, ese verbo hace referencia a una práctica que ya se estaba llevando a cabo. En la vida de estos creyentes de Filipos, ellos ya estaban mirando por su propio beneficio personal. Y el autor bíblico, el apóstol Pablo, escoge una palabra, ese pequeño conector, sino, la palabra más fuerte que existe en el griego para mostrar un contraste. Sino cada cual también por lo de los otros. Dios no desea que nosotros nos despreocupemos de nuestras cosas y de nuestras responsabilidades, pero Dios desea que únicamente nosotros no nos enfoquemos en nosotros. Debemos tener un equilibrio saludable donde nosotros somos responsables por nuestras propias cosas y por nuestra familia y por nuestro hogar, y al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta que existe un equilibrio en el interés por el otro. La palabra abnegación lleva esta característica al extremo. Sacrificarse por el bien de otro. Eso es abnegación. Así es que lleva al amor, lleva al hecho de mirar por el bien del otro, lo lleva al extremo, un extremo correcto, donde podemos sacrificarnos y sacrificar ciertas cosas en nuestra vida y ciertos privilegios por llegar a demostrar un amor práctico, un amor real en la vida de otras personas. Estoy dispuesto a renunciar a mi comodidad, a mis preferencias, a mis propios planes y a mis propios beneficios por mostrar un amor práctico por el otro. Abnegación. Esta orden que el apóstol Pablo da, de que estos creyentes vivan en unidad, en humildad y en abnegación, debería ser suficiente para que estos oyentes puedan darse cuenta de estos pecados que están cometiendo y del cambio que necesitan hacer en su vida para dejar la contienda, la vanagloria y el egoísmo que les caracteriza. Pero el apóstol Pablo va a usar 3 ejemplos. Vamos a ver uno de ellos, el más importante, el principal. El ejemplo de Cristo. Y los versos del 5 al 11 van a desarrollar el ejemplo de Cristo. Y en ese desarrollo de ese tema, nosotros vamos a ver que Jesucristo es ejemplo de unidad, humildad y abnegación. Así es que el apóstol Pablo está tan interesado de que estos creyentes lleguen a darse cuenta de el problema de orgullo y de vanagloria que hay en medio de ellos, y les pone el ejemplo de Cristo para que ellos reaccionen y ellos se den cuenta de que no pueden continuar viviendo entre peleas, con falta de unidad, con orgullo, con falta de humildad, con vanagloria.
Es tan impactante este ejemplo que el apóstol Pablo deja de escribir en prosa e inserta un poema. Los versos del 5 al 11 son un poema. Algunos estudiosos de la Biblia creen que llegó a ser un himno que era cantado en la iglesia primitiva para recordar verdades fundamentales acerca del Señor Jesucristo. Y aunque este texto es un texto donde podemos tener riqueza teológica en cuanto a la encarnación de Jesucristo y su autovaciamiento y todos esos detalles teológicos, el propósito principal del apóstol Pablo es mostrar que Cristo es un ejemplo de humildad, de unidad y de abnegación. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En este poema es significativo en el verso 5 empiece el texto a decirnos: haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir, exactamente la misma que apareció en versículo 2 por 2 ocasiones. Y luego pone en el principio del versículo 5 un imperativo, una orden, un mandamiento, y nos dice que nosotros debemos tener ese sentir, debemos tener esa manera de pensar en unidad, en amor y viendo el beneficio del otro, no solo nuestro beneficio. Así como lo hizo Cristo, nosotros debemos incluir en nuestra vida esa diferente manera de pensar. El texto empieza mostrándonos algunas características en la vida de Cristo. El primer detalle es humillación. El verso 6, observe. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo siendo en forma de Dios. Y la palabra forma es significativo porque hace referencia a la esencia de Cristo. Así es que no está hablando de la forma externa, de la apariencia. Está hablando de la esencia, y Jesucristo esencialmente es Dios. Es igual a Dios. No hay una diferencia. Antes de encarnarse, antes de nacer en un pesebre, Jesucristo era Dios, sigue siendo Dios. Es igual a Dios. Pero por su abnegación, por su deseo de sacrificarse por nosotros, por amor a nosotros, realiza un acto voluntario donde se despoja a sí mismo. Y el verso 7 lo dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó Cristo?
Tenga cuidado con la blasfemia. De llegar a pensar que Jesucristo perdió un ápice de su divinidad. Él fue y es 100% Dios. Y cuando estuvo aquí en medio de nosotros, Él es 100% Dios. Esa característica de despojarse no tiene que ver con su divinidad, tiene que ver con su humanidad. Ese acto de despojar, y por eso el texto dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, integró características humanas a su persona que antes no tenía, tomó forma de siervo, y esa palabra forma es la misma que aparece en el versículo 6. Jesucristo no tenía la apariencia de un ser humano, Jesucristo tenía la esencia de un ser humano. Él era 100% hombre, 100% Dios. Puede ser que hay algunas cosas que no entendemos. Es una doctrina profunda. Lo que sí debe estar claro es que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y en un acto voluntario dejó la diestra de su Padre Celestial para venir a morir aquí en la cruz de Calvario y darnos salvación eterna a usted y a mí. Se despojó. Él pudo decir, este no es mi problema. Ellos se metieron en problemas. Tú les diste una instrucción clara. Ellos fueron los desobedientes, ellos fueron los que pecaron. ¿Por qué yo tengo que dejar mi comodidad para solucionar un problema que ellos crearon? ¿Se da cuenta la tremenda ilustración de unidad, humildad y abnegación de Cristo que hacía mucha falta en la vida de estos cristianos de Filipos? Hermano, cuando tú y yo tenemos falta de unidad, cuando tú y yo nos estamos peleando entre nosotros y nosotros tenemos la razón, el otro es el problema. Cuando nosotros no vivimos de manera humilde, cuando nosotros estamos mirando solo por nuestro beneficio personal y no nos importa la situación del otro, deberíamos pensar un momentito lo que Cristo hizo por nosotros. Como en un acto de humildad y de humillación extrema, en ese acto voluntario, Él mostró una tremenda abnegación, un amor que le llevó a sacrificar esa posición que tenía de Dios a la diestra de su Padre Celestial y tomó un cuerpo humano con nosotros, con todas las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos. Por primera vez sintió hambre, sed, cansancio, sueño. Pudo experimentar la muerte. No solo murió, sino murió en una cruz. La peor muerte en ese tiempo. La muerte extrema. La muerte que todos querían evitar, ser crucificados en una cruz. Él llegó a tomar la decisión de morir así para humillarse al extremo y mostrarnos a nosotros su abnegación y su amor por nosotros, como humildemente y con una muestra de su amor, Él lo hizo por nosotros. A veces nuestra manera de vivir es, yo no me humillo ante nadie. Observa, el creador del universo se humilló hasta el extremo. Y sabes, como todo acto de abnegación,
ese acto de abnegación de Cristo fue recompensado. Así es que cuando tú y yo nos sacrificamos por otros, puede ser que nada pase en ese momento. Puede ser que nada pase en esta vida. Pero en la eternidad, el Señor evaluará y premiará y recompensará a aquellos que viven de manera abnegada. Y en el caso de Cristo no fue la excepción. Así como fue extrema su humillación, su exaltación fue extrema. El verso 9 nos muestra a nosotros cómo de manera personal Dios el Padre le llega a exaltar. El texto dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta el extremo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 10 nos muestra que esa exaltación fue hecha a través de que toda persona va a someterse a Cristo. El verso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a doblar la rodilla ante Jesucristo. Los que están en los cielos, ángeles y demonios, los que están aquí en la tierra, creyentes y no creyentes, los que están bajo la tierra, muertos, y algunos creen que es una referencia al infierno. Todos doblarán la rodilla ante Jesús. Tú y yo como creyente ya lo hemos hecho. Ya hemos reconocido que solo en Cristo hay salvación. Para otros será algo que les toca hacer, que están obligados a hacer. Esa exaltación llegará a través de la confesión. El verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. No pierdas lo significativo del hecho de que esa palabra Señor es la traducción de la palabra Jehová del Antiguo Testamento. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Dios. Si es que aquellos que llegan a negar la deidad de Cristo, un día les tocará confesar que Jesucristo sí era Dios. La humillación de Cristo fue extrema. Su exaltación también será extrema. Todo acto de abnegación será recompensado por nuestro Dios. Así es que, hermano, tú y yo, si tenemos problemas con el egoísmo, con la contienda, con pensar solo en nosotros de manera egoísta, si nosotros tenemos problemas de orgullo y nosotros solo nos enfocamos en nuestra persona, deberíamos observar la cruz y ver cómo Jesús es el mejor ejemplo de unidad, de humildad y de abnegación. Y si tú tienes problemas para pedir perdón, si tú tienes problemas porque estás peleado con un hermano y no quieres saber nada de eso porque yo tengo la razón, si tú quieres continuar siendo egoísta, orgulloso,
pensando solo en ti. Hermano, miremos la cruz. El máximo ejemplo de unidad, humildad y abnegación. Y empecemos a vivir de manera humilde, de manera abnegada. Y promovamos la unidad entre nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que es siempre poder estudiar tu palabra. Padre, te ruego que nos ayudes a confrontar nuestra Biblia, nuestra vida con el ejemplo de Jesucristo y darnos cuenta que nosotros no podemos vivir peleándonos, no podemos vivir en egoísmo, con rencillas, con falta de amor, con falta de humildad. Ayúdanos, Señor, a recordar esa expresión de amor de tu parte, que te humillaste al extremo mostrándonos ese nivel de amor y de abnegación por nosotros. No estimaste el ser igual a Dios. Y de manera voluntaria, poniendo primero nuestras necesidades, te llevaron a venir acá a la tierra. Ayúdanos a hacer lo mismo. Ayúdanos a poner en un lugar de importancia las necesidades de otros. A vivir en unidad, en humildad y en abnegación como tú lo hiciste por nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Dios ha sido bueno es Dios.